Paloma, voy a ser su jueza principal en este debate. No tengo pronombres de preferencia, entonces si se va a referir de forma personal a mi persona, no tengo como absolutamente ninguna clase de conflicto de que lo hagan como se sientan más cómodos. Voy a dar la oportunidad al resto de mi panel para que se presenten, nombre y pronombres, y después pasaremos a la presentación de cada una de las personas oradoras. ¿Les parece? Hola, yo soy Sofía Morales, mi pronombre es ella y pues estoy muy emocionada de juzgarles el día de hoy. Mucha suerte. Hola a Hola, todos. Ay, perdón, vas. Sí, gracias. Bueno, hola a todos, soy Stephanie Blas, tengo pronombres femeninos y pues éxitos a todos. Hola, ¿qué tal? Soy Christopher. Mis pronombres son masculinos. Ok, como pueden notar, hay mucha diversidad en el panel, por lo tanto les voy a pedir que se refieran de forma neutra cuando lo van a hacer a la generalidad, utilizando pues la palabra panel para referirse a nosotros. Y entonces vamos a pasar a la presentación de cada una de las personas oradoras. La persona que va a fungir como primera oradora de gobierno, por favor, su nombre y en todo caso de tenerlo o quererlos decir sus pronombres. Recuerden, no es para nada obligatorio decirlo si no están en una posición de comodidad para hacerlo. Esto es un espacio seguro, entonces como gusten, adelante. Sí, como primera oradora va a pasar, bueno, voy a pasar yo, Melissa, y mis pronombres me son indiferentes. Como Ok. Ajá. segundo orador voy a pasar yo, Santiago, y mis pronombres son masculinos. Ok, ahora vamos a la alta de la oposición, que van a fungir como primera oradora y como segunda persona oradora, por favor. Hola, primero salgo yo, Natalia García, y mis pronombres son femeninos. Después paso yo, Benjamín, me es indiferente. Ok, entonces vamos a la baja del gobierno, por favor. Hola, en baja de gobierno habla primero Lamsini con pronombres masculinos. Un saludo a todos, la sala. Y después va Gema, pronombres femeninos. Ok, vamos a la cámara baja de la oposición, por favor, primera persona oradora y segunda persona oradora. Primero habla Lino, pronombres masculinos. Y luego Mariana, pronombres femeninos, por favor. Ok, qué emoción. Bueno, Sofía me va a ayudar a llevar el bot como en el chat igual para invitarles a que lleven su tiempo en el celular porque yo desconfío como soy una tía de absolutamente toda clase de tecnología. Entonces se va a llevar el bot ahí, yo lo voy a llevar en mi celular y pues les invito a llevarlo en su propio celular. Entonces, ay, qué bonito, neta. Igual, siempre lo digo, esto es un espacio seguro, espero que todos se diviertan, siéntanse libres de expresarse, creo en los debates de libertad de expresión y de ser muy felices y abrazarnos entre todos. Entonces, para darle inicio a este emocionante debate, vamos a darle la bienvenida a la primera ministra del gobierno. Melissa, a tu primera palabra comenzará el tiempo. Perdón, no había abierto el micrófono. Voy a poner mi cronómetro y espero mientras está hablando sea mi prueba de audio, que se escucha bien, que no se corta. Y ahí voy. Entonces, empiezo en 3, 2, 1. Ok, primero que nada, como vamos, esta casa, bueno, sí, la haría ilegal como esta práctica de fingir hasta que se logre. Creo que primero tendríamos que ir a como a estas caracterizaciones donde veamos quién es Silicon Valley o qué pasa. Silicon Valley es una parte de Estados Unidos donde probablemente hay muchísimo progreso tecnológico, sobre todo se enfoca mucho a la parte tecnológica, ya sea como en ambiental, en como nuevas aplicaciones, nuevos desarrollos y todo esto, ¿no? Creo que la característica de Silicon Valley no solo es que hay tecnología, sino es que hay empresas multimillonarias donde de ahí nacieron y ahí crecieron. Ejemplo de estas puede ser como Google, Facebook, Tesla y como bastantes otras empresas multimillonarias. Igual, y si me equivoco, el punto es que tiene empresas que hacen bastante dinero. Creo que aparte
la parte de qué se mientan estos informes o esta evidencia o qué es esto, tiene que ver con la tecnología. Pues si nos dicen Silicon Valley, creo que podemos inferir que estos informes van hacia cómo se va desarrollando los proyectos que puedan tener ahí en Silicon Valley. Creemos que entonces esta tecnología es a través de las herramientas que nos pueden dar a la población como en general, como el poder de las empresas, ¿no? Lo que están vendiendo, lo que están generando, puesto que no siempre es un producto, ¿no? A veces son servicios, son dirigidos hacia la población en general, y creo que la parte muy importante que sea fingir, creo que nos deja claro el InfoSlide, que hay como ligeros cambios, que se exagera, que tampoco es que nos estén mintiendo como nos estén viendo la cara, pero creemos que la parte de ligeras aún así sigue siendo importante, porque los detalles que hacen la diferencia, ¿no? Creemos que justo son los detalles que hacen la diferencia, como ejemplo, por ejemplo, cuando nos dicen, te pido tus datos, pero no nos informan que los guardan y que evidentemente se quedan registrados como para más aplicaciones. Creo que, por ejemplo, ese es un ejemplo, perdón el decir tanto ejemplo, pero es algo burdo, ¿no? Pero probablemente pasa como en otras situaciones que no solo van de datos, sino también van funcionamiento, como no literalmente te espían, pero cómo es que pueden obtener información a través de otras aplicaciones terciarias, ¿no? Entonces creemos que esto afecta principalmente a la población. Por ejemplo, cuando tienen estas prácticas de tener un ligero mentir o algo así, creo que están directamente adheridos a estos gigantes, a cómo es que estos funcionan, y estas gigantes me refiero a estas empresas supermillonarias, y creemos que como generan este dinero gracias a pues bastantes prácticas malas, como explotación de ciertos trabajadores, como ya tuvo ejemplo Amazon, y aparte como este dinero probablemente también viene por sacar recursos que no necesariamente son totalmente legales o friendly o eco-friendly, algo así. Creemos que entonces cuando nosotros dejamos que sigan haciendo nuestra práctica, les seguimos dando este poder, ¿no? Como que sigan haciendo lo que quieran, como el que tengan este poder como social en cuanto a cómo se siguen elevando. Sí, de por sí ya son como bastante importantes en el mundo actual y absolutamente todo el mundo, no como son en la parte de Occidente. Creo que entonces seguir haciendo que tengan estas prácticas ilícitas también les da este poder, no solo realmente económico, sino social. Creemos que parte de este ejemplo del social fue cuando, por ejemplo, Twitter censuró a Donald Trump, y como se habló muchísimo de eso, como diciendo que es que ya llegó a sobrepasar que como estos gigantes pueden tener como un más poder de la parte liberal, ¿no? Y entonces entendemos que es como influye, o sea, como en la manera en la que conectamos, en la manera en la que nosotros le vamos también dando recursos a ciertos proyectos. Creemos que, por ejemplo, en el mundo existen como proyectos que puedan tener más futuro, que son hacia el ambiente, por ejemplo, que es un tema muy no solo en tendencia, sino que se habla mucho por la parte climática, pero estos gigantes normalmente como siguen haciendo cosas que van beneficiando hacia su empresa, ¿no? Como, ok, me da igual si eco-friendly, yo sigo produciendo bastantes cosas de coches, por ejemplo Tesla, que tiene sus se me fue, pero donde construye sus coches evadiendo ciertas áreas protegidas de Texas y cosas así. Entonces creemos que solo siguen imponiendo con lo que quieren a través de esta parte. Yo te doy una parte prometedora que no necesariamente es buena, ¿no? Como por ejemplo el proyecto de SpaceX. Creo que muchos dicen, es interesante porque creemos que los viajes al espacio es bueno, pero que nos dan como la parte prometedora, pero lo que no dicen, que es lo que podríamos tener como ejemplo pragmático de la moción, es que probablemente esto sea súper privilegiado, no ayude mucho y como segmente aún más la población, ¿no? Entonces, estamos diciendo que estas prácticas no solo es como para poder llegar a sus intereses, sino como probablemente estamos inducidos, no probablemente, estamos siendo inducidos a los intereses que quieren. Estamos sobre todo cayendo en como aún no solo el poder, ya les decía, económico, sino social, en cómo es que se consumen estas prácticas de poder ponerlo donde quieras y poder ponerlo con la población que quiera. Y creemos que sobre todo es relevante esto de las prácticas,
porque creemos que también da ejemplo a otras empresas que igual y no son las más pequeñas, igual y ya están como medianas o algo así, a que puedan construir estas prácticas y entonces vivir a base de que las empresas puedan dar resultados prometedores y el dinero que se le esté dando de recursos, pues al final no sé exactamente para lo que es, ¿no? Creemos que aparte otra cosa de que sigan haciendo fingir hasta que se haga, no solo involucra en lo que se vende, sino en a cómo las personas llegan a estas empresas. Creemos que Silicon Valley también tiene muchísimo esta parte de vengan a mí, hay muchos emprendedorismo y toda esta clase, pero creo que hay gente que viene de otros países o de mismo Estados Unidos a viajar a Silicon Valley que tiene como este sueño de trabajar en las grandes empresas, como no, yo quiero trabajar en Microsoft y en Facebook y así, y creemos que parte de hacer estas prácticas ilícitas es que como no es tan prometedor, como suene tan genial, llegas a atraer gente y probablemente esta gente teniendo el sueño de que yo quiero trabajar para esta gran empresa, al fin y al cabo terminen como siendo un peón más para estas empresas. Entonces creemos que los impactos de que siga siendo ilegal, de que, antes de que lo pongamos ilegal, es que nos dejamos llevar por esta, según parte, ayuda a la humanidad, cuando en realidad no es así, cuando tengamos como... No es totalmente satánico que tengan el control, pero es realmente como para poder poner más, incrustar sus intereses en la vida diaria de la gente. Entonces, como es un mundo en donde preferimos que se hable éticamente de esto, a donde las empresas puedan seguir poniendo su poder de cierta forma. Gracias. Le damos las gracias a Melissa por su discurso y le damos la bienvenida a la lideresa de la oposición. A su primera palabra comenzaremos con la cuenta del tiempo. Y ahí me escuchan bien, solo pedirles que si empiezan a escuchar ladrillos de fondo, por favor podrían parar el tiempo, es que los perritos ladran muy fuerte y no se escucha. Ya muy feliz de estar en una sala con Texem, quiero mucho a todos y también con la Mijama. ¿Ya? ¿Se escucha chido? Perfecto, entonces sí te escuchas todo el tiempo. Perfecto, vamos por el chat y empiezo mi discurso en 3, 2, 1. En el primero, creo que Alta de Gobierno plantea una falsa dicotomía frente a lo que debe decir oposición, y es que creo que la infoslide es muy clara en cuanto a cómo se ven estos ligeros ajustes, ¿cierto? Creo que tiene que ver más bien justo con influenciar ciertos resultados, con no ser totalmente transparentes, pero creo que el hecho de meternos a cosas como explotación laboral, explotación de recursos naturales es un debate totalmente distinto, ¿verdad? Creo que esto tiene que ver más bien precisamente con lo que ya nos evidencia la infoslide. Este era un punto de información que quería hacer como aclaratorio, noten cómo Alta de Gobierno no lo toma. Segundo, vamos a pasar a una parte súper importante del encuadre que a Alta de Gobierno se le pasa. Creo que ya queda bastante claro desde Alta de Gobierno cómo es Silicon Valley, ¿cierto? Es este espacio en el cual las empresas, especialmente las de tecnología, tienen una capacidad importante de crecimiento. De aquí salen muchísimas empresas como Apple, Google, Amazon, etcétera, ¿no? Pero creo que lo importante es que también es un ambiente sumamente competitivo, en donde las empresas, por ejemplo, pequeñas y medianas, tienen problemas para crecer precisamente porque está monopolizado por empresas un poco más grandes. Y en donde es como precisamente complicado crecer exclusivamente con que tengas un excelente producto, ¿cierto? Precisamente porque ya hay empresas que tienen el poder del monopolio en este tipo de espacios. Creo que bajo esa lógica hay una métrica que es muy importante en este debate, que no plantea Alta de Gobierno y por ende va ganando Alta de Oposición en ese sentido, que es en donde hay un mayor sentido de justicia para las empresas, es decir, para estas pequeñas y medianas empresas y para estas grandes empresas, pero también para los consumidores, y en donde hay un piso parejo para esto, ¿cierto? Creo que entendiendo esa lógica, vamos a probarla bajo 2 puntos. Primero de crecimiento y el segundo de justicia. Vamos al primero sobre crecimiento. Como ya desde el encuadre de panel les voy explicando cómo el ambiente en Silicon Valley es un ambiente hostil o en donde existe muchísima competitividad, pero es especialmente y particularmente hostil para las empresas nuevas o las empresas que apenas... Porque esto es así, porque dependen fuertemente de inversiones o de estos ángeles inversores que se quieran rifar y poner una la nota, por ejemplo, para poder crear e innovar en espacios tecnológicos que son precisamente caros, ¿cierto? Creo que lo importante de esto es que las empresas que, por ejemplo, no son Google, no son Amazon, no son Apple, es difícil que crezcan en este tipo de espacios únicamente con que tengan un buen producto, ¿cierto? Estas empresas, entonces, dependen fuertemente de mecanismos como el que nos dice la infoslide para poder crecer, para que los ángeles inversores, obviamente, porque tienen el rédito en mente, volteen a verlas, pero para poder competir precisamente en espacios en donde la competencia es totalmente asimétrica, ¿cierto? Creo que aquí vamos entendiendo hacia dónde va el caso respecto a las empresas. Precisamente en un espacio que está fuertemente monopolizado.
¿Cuál es el impacto de esto? Básicamente que genera dos cosas importantes. La primera, que por ejemplo, estas empresas que tienen aspiraciones a crecer, aspiraciones a volverse más grandes, cuando tú lo haces ilegal, como es la medida que busca plantear el gobierno, básicamente la aspiracionalidad en el crecimiento se ve fuertemente coartada, es decir, porque no tienen la capacidad competitiva. Y dos, genera trabas precisamente en este crecimiento e imposibilita dicho crecimiento. ¿Por qué es que esto es importante, panel? Creo que uno, genera que estas empresas no tengan la capacidad de crecer. Dos, y esto es súper importante, noten cómo es una medida sumamente prohibicionista, medida en la que sanciona el crecimiento de las empresas. Creo que si gobierno en principio argumenta por qué es negativo en el sentido como de mentir o en principio cómo esto puede ser algo que es perjuicioso, que medida en la que yo les voy explicando cómo tiene una capacidad de beneficiar a una mayoría de personas porque da trabajo, pero específicamente de crear, por ejemplo, innovación y crecimiento que también termina por ayudar en un sentido tecnológico, es que termina por ser más importante. Lo que pasa con la medida de gobierno es que sanciona precisamente en medida en la que es una medida prohibicionista. Creo que, por ejemplo, y algo que pasa ya en el status quo, y algo que probablemente diga el gobierno, es como esta es una medida de última ratio porque todo lo demás no ha funcionado. Creo que esto termina por realmente no verse mejor de su lado, pero creo que lo último es que coarta la competitividad y la innovación de las personas. Creo que termina precisamente por no desmonopolizar, que es algo que busca la Cámara de Gobierno. Antes de pasar a mi segundo argumento sobre justicia, LAM. Sí, oye, ¿cómo se hace este fake it till you make it o qué necesito saber para poder hacerlo? O sea, saber en el sentido de cómo, pues, básicamente emprender. O sea, creo que estas personas como tienen la capacidad de empezar a mover su negocio. No entiendo hasta qué va el punto de información. Creo que el fake it till you make it está claro en la info slide en la que es maquillar cosas pequeñas, y ya hablaba de cómo esta dicotomía que plantea la alta de gobierno y que probablemente saque la baja me parece como injusta en el debate porque no deja margen de maniobra para debatir de la oposición. Voy a pasar al segundo punto respecto a la justicia. Noten como uno de los puntos que probablemente saque gobierno tiene que ver precisamente con esta medida de última ratio de la que les hablaba, es decir, como las sanciones para que estas personas hagan el fake it till you make it o que precisamente se evite que se haga, no van a servir, y en este sentido la justicia no es algo que se cumpla del lado de gobierno. ¿Y a qué me refiero con esto? Noten, panel, cómo bajo la caracterización de la cual estamos hablando en el debate, las empresas de las que hablamos ya están fuertemente posicionadas, ¿cierto? Empresas como Facebook, Google o Amazon. Esto es importante precisamente porque son empresas que ya se mueven dentro de las élites, que tienen un fuerte incentivo al lobbying y que están rodeadas precisamente en espacios en los cuales hay burbujas de poder y élites, ¿cierto? Creo que lo que sucede al final es que estas empresas, incluso si tienes incentivos a perjudicarlas, incluso si haces ilegal este tipo de prácticas de las cuales nos habla la infoslide, es poco probable que se lleven a la justicia. Ejemplo claro de esto, el juicio de Mark Zuckerberg. Fue un juicio sumamente mediatizado en el cual como sí se decía como Google hizo cosas malas, Google hizo estas tantas cosas, pero aún así como quedó en nada, ¿verdad? Quedó en ceros. Creo que esto es algo que tiene incentivos a suceder en las múltiples empresas en las que pasa, ¿cierto? Pero creo que lo importante de esto es que en vez de perjudicar directamente a estos individuos que son como quienes hacen este tipo de prácticas que pueden parecer negativas, terminas por perjudicar a la empresa en concreto, ¿cierto? A la empresa en general. Creo que esto incluye trabajadores, esto incluye personas que laboran ahí, que no necesariamente son partes de estas prácticas, y creo que en ese sentido la justicia no se cumple en dos escalas. Primero, es poco probable a que se dé por la lógica de la cual les hablo, de que estas empresas ya se mueven en espacios elitistas, y segundo, si es que se da, perjudica precisamente a la empresa en general y no a los individuos que cometen este tipo de prácticas. Esto que implica que entonces entendemos cómo esta medida no cambia sustancialmente del status quo, ¿cierto? Es fácil que estas empresas y que estos empresarios se pasen sin ningún problema, y creo que este tipo de lógicas tienen incentivos a perpetuarse también, o más bien a buscar estos vacíos legales en el status quo. ¿Por qué entonces es que esto debería de importarles, panel? Creo que uno, también hablamos de que estos productos, como por ejemplo lo que produce Facebook o lo que produce Google, como ya son buenos productos, ¿verdad? Creo que en medida en la que tú le pones este tipo de trabas, su funcionamiento termina por erradicarse, es decir, porque lo burocratiza y porque es una coartación en el avance para las personas, es decir, el producto que yo estoy consumiendo, si está burocratizado, si tiene trabas, es poco probable que mejore. Uno, porque no logras en términos de justicia la capacidad de la cual probablemente hable el gobierno. Es decir, ya les explico cómo hay suficientes mecanismos para entender cómo es probable que estas empresas se estafen de este tipo de espacios. Tres, noten cómo, incluso si lo ilegalizas, esta capacidad de cambio viene a partir de los consumidores. Es decir, a partir de que los consumidores dicen como, hey, esta cosa no me está pareciendo, no me gusta hacia dónde se está moviendo esto, precisamente porque tienen la agencia y la capacidad económica, son quienes tienen la capacidad de cambiar estas prácticas. Creo que las empresas pueden seguir buscando vacíos legales, las empresas pueden seguir moviéndose en el ámbito de lo ilícito sin verse perjudicadas, si es que no cambian los hábitos de los consumidores que dicen, como no me gustan estas prácticas o no me gusta qué está pasando. Esto es claro ejemplo en la que, por ejemplo, con el juicio de Mark Zuckerberg realmente no pasó nada, la gente siguió consumiendo Facebook, entonces vemos como esto no.
¿Por qué ganamos este debate de salta de oposición? Bajo la métrica, les explico cómo hay una incapacidad de tener un piso parejo si las pequeñas y medianas empresas no tienen la capacidad de aplicar estas prácticas, y 2, porque la justicia no llega orgullosa de oponer. Ok, le damos las gracias a Natalia por su discurso y le damos la bienvenida a Santiago para que, pues, a su primera palabra iniciemos con el tiempo. Por favor. Gracias. Muchas gracias, panel. Esta es una prueba de audio para ver si me escucho. Te escuchas perfectamente, fuerte y claro. Ok, muchas gracias. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Primero que nada quiero felicitar a la oposición por responder de una forma tan increíble, pero me gustaría responder diciendo que la competitividad ya existe y de todos modos seguiría existiendo sin importar, y considerando que las empresas ya están colocadas, no veo la necesidad del por qué tendrían que disfrazar sus datos, maquillarlos o simplemente endulzarlos para que los demás los compren o los consumen, y las empresas de por sí ya están posicionadas y tienen su privilegio. Justamente mientras hablaba de este caso, me vino a mi memoria un ejemplo que no he escuchado, en el que una empresa fingió que ya tiene una tecnología para sacar datos de sangre y pruebas que fueran para ayudar a gente con diabetes y distintos tipos de enfermedades para que fueran precisas, exactas y tuvieran un índice de calidad muy alto. Y aunque en principio esto fue verdad, poco a poco se fue viendo que las gráficas, los datos, el margen, todo estaba adornado, y estos pequeños datos, como lo mencionó la alta de oposición, podrían ser datos que, aunque sí se verían pequeños en papel, en la vida real podrían ser datos que podrían poner en riesgo la vida de otras personas, como lo fue con esta empresa cuando arrojaron un resultado completamente distinto y la gente con diabetes puede decir, bueno, estoy bien, y hubo un caso de una persona que se lo tomó tan bien, pero en realidad su glucosa estaba por otros niveles y lamentablemente creo que terminó costándole una de sus extremidades. Al mismo tiempo, si estas empresas endulzan sus datos y estos pequeños detalles que omiten, en realidad los pequeños detalles pueden ser cosas muy grandes que simplemente no convienen para la imagen. En realidad, adornar y dar datos falsos no deberían ser la vara moral con la que los empresarios deberían ser avalados y ocultados. ¿Por qué? ¿Qué me refiero con esto? Vayámonos unos años al pasado, justo cuando la nicotina recién había salido al mercado y se vendía como un producto no necesariamente malo, pero sí se vendía como un producto bueno. Justamente estos pequeños datos, como los mencionó la alta de oposición, nunca se mencionó en realidad los riesgos de la salud. Y aunque mucho tiempo después ya se mencionó que la nicotina en efecto causa daños a la salud a largo plazo, estos siguieron vendiéndose y actualmente, aunque dicen que ya está más controlada, los riesgos ahí siguen, el daño ahí sigue, y por lo tanto, esta de finge hasta lograrlo, que es lo que muchas empresas de cigarros hicieron en su momento para poder vender el producto, no es una práctica que sea moralmente correcta y o debería ser usada, y por lo tanto Estados Unidos debería prohibirla, porque Estados Unidos es de los mayores productores de estas empresas, y más en Silicon Valley, que son empresas de información, que justamente la información, como todos sabemos, la información es poder, y en este caso, si Estados Unidos no pone restricciones, no pone márgenes, no pone algo para mantener a las empresas a raya y que todos sigan el mismo plan de juego, el campo de juego va a estar completamente desnivelado, y en muchas ocasiones esto podría ser marco. Esto podría ser un caso similar justamente como cuando en el año pasado Facebook decidió censurar en ese momento presidente de Estados Unidos, lo que trajo un debate que, aunque sí, es verdad que podría y debía haber sido censurado, eso no le da ningún derecho a Facebook para censurar a lo que en ese momento debía ser la autoridad de un país. Facebook y Instagram y todas estas redes sociales no tienen la autoridad y mucho menos tienen la capacidad de decidir quién sí, quién no puede hablar. Teóricamente sí, aceptamos un reglamento suyo, sin embargo, esto no implica que ellos, se supone que son redes que están abiertas al diálogo y todo eso, y aunque sí tengan sus chequeos de datos y sí tengan acceso a la información falsa y verídica, eso no da la capacidad de silenciar a quien en ese momento era una figura política importante, y pues realmente no veo ningún tipo de lógica en ese aspecto que dio la oposición. Incluso que no sea ilegal tapar estos datos, maquillarlos o dar gráficas falsas, no lo hace moralmente correcto. Sí puede que engañe a los inversionistas y sí puede que sea un producto falso, pero actualmente ninguna persona intentaría entrar al mercado, ninguna empresa pequeña intentaría entrar al mercado a competir, porque las otras empresas pueden fingir a sus datos, estas mismas empresas pequeñas pueden fingir los datos, y eso puede crear un problema de interés, desbalance, calidad, pueden crear muchos problemas morales, pueden crear muchos problemas que serían demasiados para enumerarlos en este breve instante de tiempo. Otro detalle que hay que agregar es que ¿por qué las empresas tienen que escondernos esta información, maquillarla o disfrazarla? Que es exactamente porque muchas opciones que pueden es que intentan ocultar algo para que no haya su imagen, no quieren asumir alguna responsabilidad,
no quieren perder utilidades, pero en realidad deberían ser ellos los que asumen las responsabilidades de estos problemas. No suena realmente o moralmente justo que una empresa simplemente decida maquillar su información, maquillar sus gráficas para vender más, cuando en realidad puede que su producto no sea mediocre o simplemente no cumpla con algún tipo de reglamento, ya sea estatal o que cumpla con los reglamentos ambientales o algo que pueda perjudicar a la salud o pueda perjudicar a otras personas. Tal como lo es Amazon, que puede disfrazar sus gráficas de que sí le están dando un buen servicio al cliente y sí puede que estén cumpliendo con sus estándares de calidad, pero ¿a qué cosa están cumpliendo? Ahorita es bien sabido que Amazon tiene un serio problema de explotación laboral y que no creen a los empleados como seres humanos y que los está tratando casi como máquinas, pero de igual forma sus resultados son muy buenos y deberían ser elevados. Y es por eso que Estados Unidos debería prohibir este tipo de prácticas, porque aparte de que no son moralmente correctas, esta área gris puede caer mucho en área negra, puede caer mucho en área blanca y no es lo correcto para las empresas intentar navegar o agregar esta línea de los reglamentos. Y con esto concluyo mi discurso. Muchas gracias. Le damos las gracias a Santiago por ese excelente discurso y le damos la bienvenida a Benja. A tu primera palabra comenzará la cuenta del tiempo. Nada más un momento, si se paró el tiempecito, si no se ha parado, ahorita lo paro. Creo que no. Según yo ya con eso debería de parar. Ya, perfecto. Excelente. Entonces sí, a tu primera palabra iniciamos la cuenta del tiempo. Hello, solo para verificar que si prendo mi cámara no muere el audio de nadie, que es lo más importante. No, te escuchamos perfectamente. Adelante. Cámara, nada más déjenme, me amarro el cabello y me meto al chat. Súper. TTQM Lami, TTQM Nat. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, primero varias cuestiones y aclaraciones. Hay cosas que ya son ilegales en Estados Unidos que no estamos defendiendo, como directamente mentir y hacer un fraude. El ejemplo que nos pone en alta de gobierno de la lógica de esta señora que dijo que se iba a curar el cáncer y no sé qué, y no lo hizo, se fue a la cárcel, porque eso es un fraude. No estamos defendiendo el fraude, estamos defendiendo cosas que si ya son legales, implica que existen dentro de un marco de otras cosas que son ilegales, como directamente mentir. No es lo mismo decir, el 98% de nuestros inversores recuperan su inversión, cuando en realidad es el 96.5% a decir voy a curar el cáncer. Estamos defendiendo el 98%, no lo que quieren allá en ese sentido, y aún con las mentiras más descaradas les vamos a explicar por qué van a ganar. Otra aclaración importante, haciendo engage con el punto de información de LAM. ¿Qué necesito y por qué sí es accesible para las pequeñas, medianas, incluso la gente que apenas está empezando? Uno, creo que simplemente una capacidad de hacer bluff y tener capital social te da suficiente mecanismo para poder como maquillar un poco y fingir algo que no eres. Hay gente que sube historias como de su café de Starbucks, aunque chance sea el mismo vaso reciclado que utilizan como todos los días y aparentan que van a Starbucks todo el tiempo. Creo que no es muy difícil hacerlo, las personas ya lo hacen naturalmente porque socialmente nos están diciendo que tenemos que tener un estatus. No veo por qué es difícil. Conocimiento de matemáticas sencillo y estadística para poder redondear una cifra, no creo que sea tan malo. Marketing, que es como particularmente con cualquier persona que tenga una licenciatura, personas que no están preparadas, que sepan cómo funciona el mundo, que están pendientes de TikTok, de Instagram, de Facebook, etcétera, tienen capacidad para reconocer cómo funcionan los mercados y por lo tanto atender a las personas directamente dentro de ese mercado. No veo por qué las personas no lo podrían hacer. Creo que es bastante accesible en esa medida. No creo que sea costoso. Veamos cualquier episodio de Shark Tank. Es gente que no tiene todo el capital del mundo, que no tiene Google, y ya pueden maquillar cifras, ya pueden hacerlo más atractivo. Ya pueden incentivar como la compra a través de como maquillar una especie de cositas, entonces toda la gente puede acceder. Aun cuando toda la gente pueda acceder, si Google y Facebook pudieran comprar más, vamos a explicar por qué es positivo. Primero, ¿qué pasa con las pequeñas empresas y por qué son importantes? Uno, es más probable que tengamos justicia. Ya Natal explicó por qué. Les va a dar dos, porque es probable que tengamos mayor tolerancia al riesgo. Es mucho más probable que cuando tengamos una inversión que está marginalmente maquillada y atraigamos la inversión, tengamos mayor flujo de capital a estas pequeñas y medianas empresas, justamente porque hay una posibilidad como de que esto sea como bastante redituable, lo cual implica que por
probablemente tengo mayor investigación, lo cual implica que, por ejemplo, tengo mayor capacidad de tener prueba y error. Es decir, si esa mujer, por ejemplo, en nuestro escenario más catastrófico, donde directamente mintió y dijo, podemos resolver el cáncer, yo llego como capital inversor y te digo, a ver si es cierto, toma, es probable que si no lo podía en primer lugar, ya lo pueda hacer gracias al capital de inversión que tenía y al dinero que le faltaba. Probablemente tenemos más posibilidad de tener prueba y error, lo cual implica que tenemos mayor tolerancia al riesgo, lo cual implica que mejoramos el producto. Esto es beneficioso porque esos productos tienden a ser beneficios para las personas. Beneficios muy buenos, como por ejemplo esto, alguna tecnología que permita que si algún paciente se desmaya, inmediatamente se le llame al 911 desde tu doctor. Incluso productos que son simplemente para ocio, pero que terminan por beneficiar la vida de las personas, como Facebook, Google, etcétera. Si podemos desarrollar una red social que ahora le compita a Facebook, y Facebook no es el único monopolio que se puede robar mis datos, sino que tengo una alternativa, la persona consumidora se ve directamente beneficiada, y eso solo existe cuando tengo mayor tolerancia al riesgo. Tengo mayor tolerancia al riesgo cuando tengo mayor capacidad de tener capital. Tengo mayor capital cuando tengo capacidad de volverme más atractivo. Solo me puedo volver más atractivo cuando existe un mercado donde hay otros que son monopolios, que están súper establecidos, que tienen todo el dinero para comprar a los jueces, que aunque se vayan a la Corte Suprema de Estados Unidos sigan ganando y trabajando. En ese mundo, este es de los pocos mecanismos que tengo. Si lo convierto ilegal, Facebook va a poder seguir haciéndolo porque puede comprar abogados que les compren la legislación, como ya ocurrió con la venta de datos, porque puede tener y meterle todos los miles de millones de dólares que quiere a publicidad, a invertir, a dinero que yo no tengo. Por lo tanto, es de mis pocas alternativas que, uno, me benefician a mí porque estoy generando una fuente de empleos considerable, porque estoy como teniendo mi propio desarrollo y como tengo derecho a hacerlo, pero también mejora a las personas consumidoras en ese sentido, y es de los pocos mecanismos que tenemos. Del otro lado, no entiendo cómo va a ocurrir. Cuando se vuelve ilegal, hay gente que lo va a poder seguir haciendo, la gente poderosa, porque para la ley no aplica para ellos, pero estas personas que están apenas chambeando y apenas intentando, es el único mecanismo que tienen. Creo que termina por ser mucho mejor. Al final del día, genera posibilidad de cooperación y genera una incentivación en el mercado que al final del día probablemente incentiva la investigación, incentiva que otros startups como se vayan sumando, etcétera. Creemos que termina por ser mucho mejor en la comparativa. Ahorita te tomo, Gema. Porque hay mayor rendición de cuentas y aquí hago engage con las grandes firmas. Las personas tienden a favorecer en esencial las cuestiones que van a ser positivas. Si yo, por ejemplo, veo los números netos, es menos probable que inviertan las pequeñas, y las grandes van a tener números positivos, por lo tanto sigo invirtiendo. Pero si las grandes aún así maquillan sus cifras y me dicen, como las grandes también pueden maquillar, siempre van a invertir en Google, creo que también tenemos beneficios de que esto se siga permitiendo. En primer lugar, todo se vuelve más visible. Cuando Elon Musk dice, ahora acepto Bitcoin, cuando Elon Musk dice, le voy a donar 6 millones, cuando Elon Musk dice, tengo 300 millones en el banco, la gente se empieza a volver loca, empiezan a buscar, visibilizo el problema y ahí empiezo a hacer escrutinio. Cuando no tienen capacidad de blofear, cuando no tienen capacidad de mentir, hay menos incentivo de hacerles escrutinio, hay menos incentivo de hacer que les rindan cuentas en el inmediato plazo porque hay menos visibilidad. Pero además, si esto genera mayor inversión las personas, dado que se me prometió que mi inversión se iba a recuperar al 98%, yo estoy constantemente haciendo que te rindas cuentas, constantemente haciendo que me transparentes las cosas, porque yo tengo incentivo. Como la primera oferta que me hiciste, aunque fuera mentira, era de que me ibas a dar 98% de capital, de entonces asegurarme de que me estés dando eso. Si no me estás dando eso, me doy cuenta de que eres un fraude, entonces al final del día pues te digo, eres un fraude, lo lamento. Pero dos, si no lo eres, pues simplemente ya hice que te transparentas tus procesos y todos estos beneficios de las grandes empresas, justamente porque me prometiste algo, y como yo quiero que eso se cumpla, porque me interesa ganarme y volverme pinche millonario, entonces voy a estar constantemente transparentándote. Entonces vemos cómo hay un beneficio de que la gente invierta y se quiera meter a esto constantemente, justamente porque es un mecanismo alternativo que tenemos para constantemente hacer que estas firmas estén sujetas de escrutinio. Creo que eso no existe en el largo plazo de su lado. En la comparativa, creemos que además las burbujas especulativas, que podría ser como un caso que me diría gobierno, son buenas por dos cuestiones, incluso en el escenario más catastrófico, que no siempre creo que se generan burbujas especulativas. Uno, genero incentivo a la legislación al final del día, y dos, hago y le doy capacidad a las empresas de que compitan entre ellas, pero además de que lleguen a la base de la pirámide en el escenario más catastrófico, que es el que voy a explicar a continuación, pero primero tomo a Gema. Benja, invertir en una empresa nueva es caro y es riesgoso, por lo tanto necesito certeza de que estoy comprando, ¿cierto o falso? Es cierto. Y esto, como te dije al principio de mi intervención, no es certero. No es que no sea certero. O sea, tienes márgenes para maniobrar. No puedes literalmente decir una mentira porque eso es un fraude y eso ya está penado. Pero sí puedes exagerar unos 3, 4, 5 puntos porcentuales. O sí puedes decir, vamos a llegar al espacio en algún momento. Chance, no dijiste que te vas a tardar 15 años en lugar de 5 como creyó el inversor. Pero el único escenario donde la persona se acerca a verte en primer lugar es cuando le haces la promesa. Si te da el dinero, ya te expliqué cómo eres más tolerante al riesgo, cómo tienes más capacidad para invertir y cómo es positivo para ti cuando te dan el dinero. Si no te lo dan, pues como es lamentable, pero no veo otro mecanismo a través del cual se lo dan a estas personas. Pero además eres mucho mayor sujeto de escrutinio, este tipo de cuestiones y transparencias. Creo que ya quedó suficientemente claro cómo las pequeñas empresas se benefician por este tipo de cuestiones, y cómo además cuando yo me veo incentivado a investigar porque quiero garantizar mi retorno de inversión, probablemente se garantiza como todos los temas de seguridad que posiblemente le pueden preocupar a la baja del gobierno. Creo que está bastante claro. Incluso si esto vuelve a Google y a Facebook el ente más
poderoso del mundo, un leviatán que es imposible de controlar, creemos que eso sigue generando el escrutinio que ya les expliqué cómo se da, porque las personas constantemente están viendo las promesas de que ahora vamos a vivir en un metaverso, cómo va a funcionar eso, cómo van a funcionar las cuentas, qué va a ocurrir. Pero 2, eso hace que los mecanismos potencialmente sean más accesibles, porque Facebook sí puede costear que llegue y tenga redes de Facebook en África que un como pequeño emprendimiento no podría, pero ya explicó Nati y expliqué yo cómo el pequeño emprendimiento también se beneficia, por lo tanto beneficio para todo el mundo nuestro de la casa, con muy pocos trade-offs, que al final del día es cometer algo inmoral, pero que trae mucho más beneficios para toda la gente, muy, pero muy feliz de oponer. Le damos las gracias a Benjamín por su discurso y vamos a abrir el debate en cámaras bajas. Le damos la bienvenida a Lam como extensionista del gobierno. Tu primera palabra comenzará la cuenta del tiempo. Si puedes hacer prueba de audio, me harías muy feliz para saber qué te... Mi pequeña prueba de audio es que cada vez me estoy acercando más a un loquito del centro en mi look y en cómo me veo. O sea, entonces, pues qué chido que el debate te haga cosas bien extrañas a cómo te ves como persona. Winston, loquito del centro, los amamos a todos. Y pues, ¿va? Audio. Ok, entonces inicio mi discurso en 3, 2, 1. Creo que lo primero que tenemos que hacer es una aclaración de dónde se equivoca bastante mi alta. Creo que hace una aserción errónea de la moción en donde dice que fake it till you make it es ocultar las prácticas que haces, ocultar ciertos datos importantes. No, creemos que el fake it till you make it es ocultar ciertos números, o por ejemplo el número de activos que tengo, el número de pasivos que tengo, para que la fotografía financiera de mi negocio se vea como que soy un negocio prometedor. ¿Cuál es el incentivo para que las personas morales o empresas hagan esto? Porque cuando soy una startup dependo de inversiones. Pero creo que el clash principal de la Cámara Baja del Gobierno con la Cámara de Alta Oposición es que cuando vemos que vulneramos ciertos principios que son fundamentales para el correcto desarrollo de las inversiones y los negocios y cualquier tipo de transacción monetaria, porque estamos hablando del patrimonio de las personas, el patrimonio de las personas es tan importante que se protege justamente por las leyes, es que entendemos que incluso aunque tengan los beneficios de competitividad que nos promete la Cámara Alta de Oposición, los perjuicios a estos principios tienen impactos al corto, mediano y largo plazo que afectan el cómo las personas interactúan financieramente. Y es que vamos a hablar de esos principios. Y es que el invertir en una empresa es asumir un riesgo consciente. Cuando hablamos de prohibir una medida o de hacerla ilegal, tenemos que hablar de como 3 cosas. 1, cuando existen libertades que se están mermando. 2, cuando existe un riesgo bastante grande que la sociedad no puede acceder. Y 3, que existe una desproporcionalidad y ventaja que las personas no se pueden proteger, por lo tanto el Estado tiene que intervenir para prohibirlas. En ese sentido vamos a demostrar las 3. Primero, cómo se coacciona la libertad de las personas de invertir. Creo que si está permitido invertir en este status quo es porque yo puedo asumir un riesgo del que estoy consciente para beneficiar mi patrimonio, ¿no? Entendemos que el patrimonio es una de las cosas más importantes que el Estado protege con su jurisdicción. Creo que cuando yo no tengo la capacidad de entender realmente qué tan garantizable o qué tan viable es la inversión que estoy haciendo, es donde mi libertad de decisión o mi libertad de asumir este riesgo, que sopesa el principio de las inversiones y que sopesa el principio de las transacciones entre personas, es que se ve vulnerado. En ese sentido, los impactos prácticos es que incluso cuando pierdo dinero, porque estas personas no son capaces de solventar esa burbuja que están haciendo, esa inflación, creo que en el peor escenario también pierdo la confianza en este sentido y veo cómo mis libertades se ven coaccionadas y por lo tanto estoy vulnerando directamente el principio que hace que las personas puedan intervenir y gastar dinero. Si no, sería una apuesta y las apuestas son ilegales. Panel, punto para Benjamín. Lam, pero es que incluso con todo transparente, como no sé, ocurrió con short selling y lo que pasó con Robinhood o con la burbuja especulativa del 2008, cuando toda transparente y nadie está maquillando nada, puedes perder tu inversión. Eso es intrínseco a las inversiones. Pero el escenario es mucho menos probable. Creo que es mucho más probable porque ¿por qué es tan importante la honestidad? Porque cuando presento una buena fotografía financiera, cuando presento una potencialidad de beneficio, es que estoy presentando el trabajo que estoy haciendo. Y ese trabajo se traduce en la competitividad que tengo frente a otras empresas. Creo que tenemos 2 escenarios. Benja agarra bien el punto y dice que todas las personas pueden tener acceso a este tipo de prácticas. Ahorita vamos a caracterizar como si es un conocimiento específico que necesito para realmente vender a inversionistas serios. Pero creo que cuando las personas
habilidad de negocios, no tanto conocimiento, no tanta especialización, hacen este bluffing, creo que lo que generan es que tengo menos incentivos o menos capacidades de cumplir la promesa de inversión que estoy generando. Por lo tanto, creo que es perjudicial tanto para mi empresa, porque ahora voy a deber dinero a los inversionistas, y es perjudicial para el inversionista porque ahora va a perder dinero, y creo que se vuelve a impactar en la falta de confianza del mercado, y un mercado de inversiones en el que la gente no confía es un mercado de inversiones que se ve mermado. Como el mercado de inversiones es uno de los principales motores de la economía de los países, creo que una medida que regula la capacidad de las personas que tienen en confiar en su propio mercado, pues es bastante benéfica, y por eso la apoyamos. En el segundo escenario, creo que, ¿cómo es que pocas personas jurídicas pueden realmente hacer este tipo de maquillaje, fake it till you make it, de una manera efectiva? ¿Por qué? Porque necesito conocimiento efectivo, específico de cómo funcionan las finanzas, de cómo venderle o pitchar mi negocio frente a un inversionista. En Shark Tank, cuando van personas que no saben ni de qué están haciendo, los tiburones pues los voltean. Creo que necesito personas que han ido como que a ciertas universidades de negocios, para no decir nombres, ciertas universidades privadas, que entienden más o menos cómo maquillar estos datos y hacer que sus modelos de negocios se vean efectivos para los inversionistas serios. En ese sentido, no todas las personas pueden acceder a un maquillaje efectivo. Y ahora pasa el segundo problema, que es donde vamos a realmente mecanizar cómo se dan como que la problemática de la Cámara Alta de Gobierno, que es, a ver, si pocos tienen éxito, todavía mucho menos que tuvieron ese éxito con su Fake It Till You Make It van a poder solventar ese gasto. ¿Qué tengo que hacer para solventar este gasto? Porque ahora tengo una empresa inflada, en la que le debo mucho dinero y le debo mucha transparencia a los inversionistas que me van a estar correteando, como dice Benjamín. Pues tengo que hacer dos cosas: eficientar mis procesos para ganar trabajo y aumentar la carga de trabajo. Creo que aquí es donde se dan los problemas que me está anunciando la Cámara Alta de Gobierno, cuando me estoy poniendo entre la espada y la pared, porque me hice un fake it till you make it a mí mismo, me hice la automatación, porque estoy prometiendo ganancias que no puedo generar con mi modelo actual. En ese sentido, ahora sí tengo los incentivos para hacer Jeff Bezos y para hacer Facebook, para pues prácticamente a expensas de las circunstancias de mis propios trabajadores y de mi propio carga de trabajo, cumplir con esta expectativa. Creo que ya vimos cómo lacera los intereses de los inversionistas, lacera los principios de la inversión y del libre mercado, lacera la competencia. Creo que ahora, cuando tengo muy pocas empresas, porque pocas empresas pueden hacer el fake it till you make it de una manera efectiva, pocas empresas tienen la habilidad o la pericia para eficientar sus cargas de trabajo y luego cumplirlas, es que el fake it till you make it es el que hizo a Facebook. El fake it till you make it es el que hizo a Amazon. Creo que el fake it till you make it, por ser tan inaccesible y tan exigible de cumplir, es lo que hace que exista tan poca competencia, y tan poca competencia desleal. Cuando existe esta poca competencia desleal, con el mecanismo que solo te trae la Cámara Baja de Gobierno, es que entendemos todos los perjuicios negativos que intenta vender mi Cámara Alta de Gobierno. Punto para Mariana. Noten, panel, cómo de su lado están jugando un escenario súper pesimista. Noten cómo, incluso si son financieros, probablemente no van a hacer maquillajes que van a saber, que ellos saben que van a acabar tumbando su empresa, pues es súper poco probable, y eso acabaría siendo un fraude. Ya se les explicó cómo no estamos. Es que ya te expliqué cómo los incentivos de los asesores es conseguir el financiamiento. Creo que tu caso es contraintuitivo con el de tu alta, porque tu alta te está diciendo que es la única manera que tengo para conseguir el financiamiento, porque está un escenario tan voraz y tan difícil. Creo que entonces sí entendemos que las bajas empresas tienen muchos incentivos para hacer estas inflaciones insostenibles por el contexto de tu alta. Si quieres tener este caso, vas a acuchillar a tu alta y probablemente vas a perder el debate. Creo que ahora hay que hacer este ejercicio de ponderación, ¿no? Alta de gobierno, alta de oposición me dice que tenemos como que mayor competitividad o mayor capacidad de que las empresas crezcan, pero aquí ya te dijimos cómo se laceran los principios de libertad, los principios de proporcionalidad, porque pues están en desventaja improporcional las empresas con el inversionista. ¿Por qué ganan los principios que yo estoy trayendo? Creo que el objetivo de que existan más empresas es el beneficio de los consumidores. Yo no quiero y yo no prefiero un beneficio que estoy considerando a través de la laceración de los principios fundamentales del mismo consumidor. O sea, si para llegar a un bien tengo que lacerarte tus propios principios, es un bien que no deseo, panel. Creo que en mi escenario están mejor los principios que fundamentan la compra y venta. En mi escenario, en ponderativa, gana la Cámara Baja de Gobierno. Muchas gracias. Le damos las gracias a Lam por su discurso y le damos la bienvenida al extensionista de la oposición. Lino, a tu primera palabra, comenzaremos con la cuenta del tiempo.
Ya una disculpa. Estamos en el mismo dispositivo y no sé cómo manejar. ¿Me pueden escuchar sin problema? Sí, sí te escucho perfectamente. Entonces, adelante. 3, 2, 1. Panel, solo una aclaración al caso que trae la baja del gobierno. Y es que básicamente dicen como, no, pues estos mercados van a ser, son bastante riesgosos y no quiero comprometer mi patrimonio para, por ejemplo, estas inversiones tan arriesgadas, lo que implica que básicamente se está lacerando mi libertad porque no tengo acceso simétrico a información. Noten, panel, que en general las inversiones, por ejemplo, en fintechs o en empresas como groundbreaking, normalmente son bastante arriesgados. Es decir, ya se asume de por sí que este tipo de inversión en específico es una inversión de alto riesgo, independientemente de que se maquillen las cifras o no. Si quiero tener una inversión segura, existen fondos de inversión que diversifican las mismas inversiones, tienen una rentabilidad más o menos buena que supera la inflación, es decir, que básicamente puedo mantener mi patrimonio más o menos. Y también pues, yo me puedo poner a invertir en bienes raíces, que normalmente es algo que sí se termina valorando en condiciones normales. Es decir, creemos que sí existen alternativas a esto, y también creemos que existe un matiz importante, como la lógica que ellos dicen de, no, pues ahora básicamente no voy a tener como, bueno, lo que ellos dicen es, de nuestro lado tenemos una valoración más específica del riesgo. Noten que el riesgo no es un porcentaje en específico que se da en todo momento. Es decir, normalmente existe una variación de decir, existe un riesgo del 5 o 10% de que, por ejemplo, lleguen a haber problemas. Lo que se hace de nuestro lado es maquillarlo en cierto caso de decir, tienes un riesgo del 6 o del 5%, no necesariamente ocultando datos, pero sí haciendo parecer a los inversionistas que existe dentro de ese rango una mayor seguridad. Noten que de su lado sí existe mayor inestabilidad, que no necesariamente se refleja, por ejemplo, en una mayor competencia, como ellos dicen, sino que solo existe inestabilidad por una cuestión de ver los porcentajes y que si en un momento, por ejemplo, van mal las cosas, normalmente los inversionistas les dé miedo y se retiren, no necesariamente porque su inversión esté en riesgo. Creemos que a partir de eso vamos a sacar cuatro puntos de extensión, básicamente desarrollando algunos de los puntos que creemos que son fundamentales del debate y que no se terminaron desarrollando en la alta de la oposición. Número 1, creemos que es el punto de aspiraciones a crecer. ¿Por qué creemos que es tan importante tener una mayor tolerancia al riesgo? Alta de oposición nos dice, es porque es un área altamente competida. Hay empresas establecidas. Esto es cierto, pero es específicamente porque normalmente las empresas que más necesitan esto son empresas que tienen lo que normalmente se llama como destrucción creativa. Es decir, que son apuestas como por ejemplo Netflix contra Blockbuster, que pueden implicar un mayor riesgo para las personas, que incluso si pueden llegar a mantenerse en deuda durante un tiempo, suelen traer grandes beneficios a la población, porque uno de esos ejemplos, por ejemplo, es Netflix. En lugar de tener que ir a Blockbuster y pagar películas de manera ineficiente, ahora puedo ver varias películas en una misma noche sin tener que pagar semana por semana más de 100 pesos para ver estas películas. Creemos que esto sí trae beneficios directos, y es específicamente estos mecanismos los que permiten justo competir con empresas ya establecidas como Facebook. Creemos que esto es importante de tener en cuenta, porque no solo es que haya alta competencia, sino que es necesario este tipo de modelos muchas veces para decir, existe estabilidad y, por ejemplo, este negocio va a ser redituable a futuro. Segundo punto, que esto entra en clase directo con lo que nos dice gobierno, y es que básicamente nos dicen que no hay rendición de cuentas. Es decir, que básicamente las personas van a poder ocultar estos datos, y que los únicos que se van a comer la patata son los inversionistas. Noten que existen varios problemas con esto. Número 1, hay varios de los directores ejecutivos que tienen una parte importante de las acciones. Por lo tanto, el difuminar estos datos específicamente al resto de accionistas, con la posibilidad de que a futuro, porque eso es un reconocimiento, es decir, siempre hay una posibilidad de que las acciones se devalúen si se notan que estabas mintiendo y que básicamente tu modelo va hacia abajo. Creemos que justo lo que sucede en nuestro lado es que sí existen incentivos para mantenerse dentro de un cierto margen para que la empresa siga siendo lo más eficiente posible. Pero también noten que en última instancia los directores ejecutivos son personas asalariadas, por mucho que no le pueda llegar a gustar a gobierno. Es decir, los ejecutivos en última instancia son personas con lo que normalmente se denominaría cadenas de oro, que básicamente sí tienen que rendir cuentas a otros. Entonces, si estas personas están dirigiendo para ocultar información y para maquillar informes, y esos informes terminan repercutiendo de manera negativa en la empresa,
lo que termina haciendo es que ellos se comen la patata. Es decir, ellos sí son responsables y tienen incentivos para no maquillar demasiado las cosas y para que no haya una pérdida de confianza a futuro. Creemos que eso es algo que sucede de nuestro lado específicamente. Número 3, creemos que nuestro tercer punto se mantiene el changarro. Creemos que algo muy importante de esto es que estos informes van principalmente hacia afuera, hacia los inversionistas, pero sí existe una relación de realidad con lo que sucede en la empresa. Es decir, queremos que sí los trabajadores y, por ejemplo, incluso los mismos CEOs están conscientes de las condiciones actuales de la empresa, de cómo se está desarrollando y de cuáles pueden llegar a ser algunas de sus deficiencias. Esto lo que hace es generar simetría en el punto que decía Lam, de que se va a generar una mayor explotación laboral. Es poco probable que suceda esto porque ya de por sí se tiene que estar trabajando a la productividad más alta posible para mantenerse en cualquiera de los dos lados, por lo que es altamente probable que se sigan manteniendo las mismas condiciones laborales. Y creemos que esto básicamente lo que nos enseña es que no hay un problema directo dentro de la organización de la empresa, sino que se puede beneficiar, por ejemplo, de una mayor confianza de los inversionistas para poder llevar a término sus proyectos. Pero, Meli, rápido. Bueno, si invertir es un riesgo y las personas que quieren invertir investigan como en qué se está invirtiendo, maquillarlos haría que estos inversores los atraería, pero ¿por qué necesariamente se cumpliría que la inversión más allá de la atracción que pueda tener en tu lado? Tengo poco tiempo, Mariana te lo va a contestar. Vamos a seguir con nuestro cuarto punto. Bueno, básicamente lo que hemos probado hasta ahora es que se mantiene una cierta fiscalización y sí se mantiene una rendición de cuentas efectiva. Creemos que el problema, un problema extremadamente importante para el resto de empresas es nuestro cuarto punto, brazo burocrático del Estado. Creemos que algo muy importante es cómo se aplica esta medida. Noten que para poder ilegalizar esto, al igual que por ejemplo para ilegalizar las drogas, tienes que generar un brazo burocrático del Estado, una manera de aplicar esas leyes para poder transparentarlo. Noten que si básicamente no se pueden maquillar estos datos, se necesitan medidas altamente nocivas para las empresas, por ejemplo, en entrar dentro de sus estados de cuenta y que literalmente el gobierno tenga que verificar dato por dato que no se esté maquillando. Noten que lo que esto implica es una mayor burocracia para las empresas más pequeñas, que esto sí genera un detrimento para la competencia, que es algo que le preocupa mucho a LAM. Porque básicamente lo que hace es asfixiar a las empresas más pequeñas para que no puedan competir con las más grandes. Noten que las más grandes probablemente no tengan problema con que se verifiquen estos estados de cuenta porque son empresas establecidas y que tienen ganancias. Pero sí afecta de manera directa a los más pequeños y sí afecta al principio de competencia y afecta al principio de libertad para, por ejemplo, desarrollar sus planes de vida y desarrollar las empresas para generar mayor bienestar para las personas extremadamente felices de oponer. Le damos las gracias a Lino por su discurso y le damos la bienvenida a Gema. A tu primera palabra comenzará la cuenta del tiempo. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos fuerte y claro. Pues yo no sé qué look traigo, la verdad. Nomás tengo frío, traigo un suétercito. Entonces, pues no sé, Lam, rate my look. Pues sí, o sea, voy a comenzar. Bueno, no voy a confiar en el timer porque no, pero... Ajá, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí te escuchamos. Awesome. No le carga el video, RIP. Bueno, si no ahí me quitan de su cámara. It's okay. Sí, ok. Voy a comenzar en 3, 2, 1. Hola, es muy importante entender que todos los casos de la oposición se basan en una simple premisa, que es que me comprueban en efecto por qué es bueno que las empresas pequeñas tengan incentivos de básicamente verse atractivas para que la gente invierta, y si la gente invierte en ellas, entonces todo va a ser color de rosa. Creo que esto no es el caso porque en ningún momento las oposiciones me ha comprobado cómo el hecho de que yo me vea atractiva significa que las inversiones vayan a resultar beneficiosas y sean certeras a largo plazo. Entendamos que las pequeñas y medianas empresas, como ya expliqué en mi punto de información, son un riesgo, es decir, yo como inversionista tengo que arriesgarme para invertir porque no sé si necesariamente vaya a funcionar, porque entiendo que el ambiente como de la bolsa y lo que sea es como súper injusto y súper volátil. Si yo entiendo que es un riesgo, lo mínimo como empresa pequeña que tengo que dar es certeza de que esto va a funcionar. Cuando yo no puedo cumplir esas expectativas de certeza, cuando yo no puedo cumplir aquellas expectativas que le puse a los inversionistas de
recuperas 98% de la inversión, es cuando pierdo la certeza y por lo tanto hay menos incentivos de los inversionistas para invertir. E incluso en el peor escenario puedo como básicamente sufrir económicamente dado las burbujas financieras que estoy generando en el mercado según mis inversiones. Creo que esto es algo súper básico de entender respecto a la como la certeza de la vida. Pero entonces vamos como refutaciones con oposiciones, ¿no? Tenemos como 2 puntos que nos dice la alta oposición. Primero, cómo hay un ambiente hostil en el mercado y las pymes, pequeñas y medianas empresas no pueden acceder y cómo básicamente no existe competitividad. Entonces su lógica es, bueno, o sea, si yo miento, como si yo modifico un poquito mis informes, entonces puedo generar la competitividad. Hay un error muy grande en esta lógica. Uno, creo que justo lo que sucede es que perpetúas un sistema desleal y un sistema de cero como certeza y desigualdad. Porque básicamente no estás permitiendo que haya competencia justa, porque ¿qué creen? Quienes también van a mentir son Facebook y también quienes van a mentir son Twitter y las empresas grandes. Pero ¿quién tiene más poder? Una empresa como muy grande que miente y entonces influye su poder para las pequeñas y medianas empresas, o una empresa muy pequeña que tiene cierto poder de mentir para que le beneficie. Creo que al final esta desigualdad en ningún momento se cambia porque básicamente los dos tipos de empresa tienen la misma posibilidad de mentir y creo que al final entendemos que si el mercado es desigual, quien tiene más poder es este mercado desigual. Segundo, me dice como es mejor prueba y error y va a generar una tolerancia al riesgo. Creo que lo único que hacen es comprobar por qué es necesario invertir en empresas pequeñas, pero no entendemos por qué tiene que ser necesariamente con esta medida de básicamente fake it till you make it para básicamente lograr estas inversiones. No entendemos por qué si tenemos tantos riesgos con esta medida en el status quo, es algo que las empresas pequeñas que ya están en desproporcionalidad deban asumir. Y creo que incluso como el prueba y error es como dinero perdido, o sea, literal cuando tú tienes un error pierdes dinero. Este dinero ya me conceden es inasumible para las pequeñas empresas, mientras que las empresas muy grandes sí pueden perder este tipo de dinero y entonces el sistema simplemente genera más desigualdad. Entonces ahora como entendiendo que esta desigualdad no termina y que básicamente esto no funciona para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, que entendemos que según la alta de oposición es el stakeholder más importante, vamos a hacer la refutación de la baja de oposición. Baja de oposición, 2 puntos. Primero, las empresas tienen incentivos de hacer las cosas bien. Creo que esto es un mejor escenario, ¿no? Pero incluso si concedo que las empresas tienen buenas intenciones, creo que los inversionistas siguen desestabilizando este sistema que tiene riesgos muy grandes y que al final quienes pagan estos riesgos son las personas de a pie y las empresas pequeñas, porque ya me conceden que Facebook nunca lo van a como meter a la cárcel ni nada. Entonces creo que al final como quien en realidad se come la patata es el inversionista y no necesariamente son las empresas, porque el inversionista es el que está poniendo el voto de confianza y pierde dinero cuando esta empresa pierde dinero. Y segundo, me dice, como no hay fiscalización y la burocracia afecta a las pequeñas empresas. Creo que al final esto es ignorar el fiat, como decir es que no va a funcionar y por eso ya no hay que tomarlo. Pero en un segundo punto, creo que la fiscalización de ningún momento existe en ninguno de los dos escenarios. Lo que haces de tu escenario es que sigues permitiendo que estas empresas como tomen básicamente la libertad de los recursos y que las pequeñas empresas ahora estén legitimadas para tomar la culpa de las burbujas financieras del mercado. Antes de ir como a la reconstrucción del caso, punto para Benja. Gemma, yo te hablé en mi segunda parte del discurso de qué pasa incluso aunque Facebook lo haga, pero tu caso depende de que las personas inversionistas de pequeñas empresas quieran estar endeudadas para siempre e inflen demasiado sus burbujas. No creo que lo inflen tanto porque saben que no les conviene y lo van a inflar de manera razonable. Justo. Eso va a ir ahorita con el engagement de mi Clash Point número 2, porque justo es un punto que sí mencionaron. Pero entonces, primer Clash Point, ¿no? ¿Por qué esto daño al mercado? Creo que ya Lam les explica esto del fruto envenenado. Creo que simplemente vas perpetuando estas prácticas de seguir modificando el mercado que en efecto ya es en principio malo, pero segundo, ¿qué genera esto? Genera desproporcionalidad en el sistema porque no tenemos el mismo acceso al bluffing. Ya entendemos que yo puedo tener como Facebook muchísimos incentivos de hacer el bluffing y tengo como mi equipo de bluffing y todo sale bien, pero si una pequeña empresa hace bluffing no es lo mismo y no tiene los mismos impactos, ergo la desproporcionalidad sigue. Segundo, creo que hay mala ética de trabajo, porque si yo le prometí a mis inversionistas, y aquí hago engagement con la alta de Oppo, que voy a rendir ciertas cuentas que le prometí, yo no puedo defraudar incluso si es un porcentaje muy pequeño, incluso si nada más mentí poquito. Creo que al final yo voy a tener que tomar prácticas internas con tal de que no se den cuenta de que mentí, justo porque incluso si es mínimo, eso me hace perder legitimidad como pequeña empresa y por lo tanto menos legitimidad, menos inversión.
Creo que esto se ve como ocultar déficits de ventas, que esto ya daña el mercado, o incluso está como reducir como salarios, reducir empleos, justo como para sopesar estas cosas que no estoy logrando cumplir en la expectativa. Y Clashpoint número 2, ¿cómo daña el sistema económico? Creo que a pesar de que quieran negarlo, genera burbujas financieras que desestabilizan el mercado. ¿Por qué? Porque básicamente pequeñas mentiritas como fue la crisis de 2008 se van haciendo y se van generando. ¿Qué pasa cuando una burbuja financiera explota? Es decir, el mercado decae, aunque sea un poquito. Van a intentar cortar cabezas. ¿A quién les van a cortar las cabezas? ¿A Facebook, que mintieron mucho pero tienen un super equipo de abogados? ¿O van a cortarle la cabeza a la pequeña mediana empresa que, por ejemplo, mintió un porcentaje, dijo 96% en vez de 98%, y entonces la van a culpar por esas prácticas desleales? ¿Y qué creen? Esas empresas no tienen ni siquiera los recursos todavía suficientes para poder defenderse o para poder recuperarse de esa culpa de la burbuja financiera. Creo que incluso cuando pierdo legitimidad a largo plazo, si de por sí ya era riesgoso invertir en mí como pequeña empresa, ahora las empresas menos van a querer porque tengo esta idea de que es muy riesgoso, y aparte no saben con qué se están metiendo, porque no saben qué tanto o qué tan poquito les estoy mintiendo, porque el límite no está, porque no hay una delimitación, justo porque no hay una regulación y no hay una prohibición. Creo que justo lo que pasa es que el mercado se vuelve poco certero, lo que genera una paranoia, porque yo no sé como básicamente en dónde estoy invirtiendo, y entonces, aunque esté mintiendo poquito, las decisiones que tomo son de miedo, y es básicamente como every man for himself, y creo que eso empeora el status quo que ya entendemos y ya nos concede todas las oposiciones, que está súper feo. No sé cuánto tiempo me quedé. Me quedan 15 segundos. Y hablando del Robinhood, o sea, justo lo que sucedió es que Robinhood, las personas de Reddit tuvieron que intervenir porque la gente de los mercados estaba mintiendo poquito para inflar un mercado y hacerlo colapsar. Justo Robinhood funciona como una fiscalización al problema que ustedes me mencionan, es súper importante. Y creo que ya. Cool. Fin, gracias. Yo también, cool. Gracias, Gemma, por tu discurso. Y ahora, para cerrar este magnífico debate, vamos a darle la bienvenida a Mariana. A tu primera palabra comenzará pues, la cuenta del tiempo. Olis, asumo que se escucha bien porque hace rato escucharon bien a Lino, entonces esto solo es para comprobarlo. Sí, perfectamente. Todo Va, perfecto. Empiezo entonces mi discurso en 3, 2... Ok, empecemos con las refutaciones al caso que nos presenta la baja de gobierno, que lamentablemente deciden seguir jugando en un escenario muy poco comparativo, a pesar de que después de 3 discursos se les seguía explicando que no es igual a desfalco bancario ni a fraudes enormes. O sea, no estamos defendiendo la estafa maestra. Qué triste que no lo hayan podido entender y defender como lo que tenían que defender para que fuera un debate comparativo. Pero ahora sí vamos a los puntos específicos. Primer punto que nos dice el AMU, ¿no? Nos dice invertir es un riesgo consciente, ¿no? Y esto coacta o coacciona la libertad de las personas porque ya no estás consciente del nivel de riesgo. Ojo, que Lino les explica desde su extensión cómo el riesgo no es un número súper establecido, súper estable en todos los escenarios, porque depende de muchas cosas, ¿no? Depende de la época del año, en qué tanto estás vendiendo, qué no estás vendiendo, qué cosas, muchas cosas, ¿no? Por ende, existe un margen de riesgo y un margen de error. Esto quiere decir que probablemente no te van a decir tu riesgo es del 5%, o si no te van a decir tu riesgo es del 3,5% y el 20%, ¿no? Creo que bajo esta lógica es muy poco probable que digas, no tienen libertad de escoger nada, sobre todo cuando Lino ya les explica más adelante y en este punto también de su extensión, como hay cero incentivos porque yo diga que entonces vendo 200,000 vasos de plástico en vez de vender 5, ¿no? Creo que eso, uno, es una estafa, no lo estamos defendiendo, pero dos, incluso si fuera el caso, hay cero incentivo y nunca nos dicen cuál es el incentivo entonces de hacer un desfalco horrible y hacerlo pasar por solo estoy maquillando esto, ¿no? Creo que precisamente Lino les explica cómo cuando estás maquillando ese tipo de cosas probablemente sea muy poco porque sigue teniendo que haber rendición de cuentas. Esto quiere decir que inevitablemente puede ser que entre dentro de ese riesgo o dentro de ese margen de riesgo, lo cual hace que sigan los inversionistas sabiendo la cantidad de riesgo que existe. Esto quiere decir que no estás coaccionando la libertad de absolutamente nadie, les estás dando los números del margen de riesgo y esto creemos que sigue siendo lo mismo que pasa. No entendemos cómo cambia o por qué es súper terrible que ya no van a poder escoger libremente. Creemos que eso es falso, ¿no? Y si les preocupa mucho el riesgo del mercado, pues que cambien uno que pueda ser más seguro. Hay muchas posibilidades de hacer eso, ¿no? Segundo punto, nos dicen el conocimiento efectivo y nos dice es que solo hay pocas gentes que entienden cómo maquillar. Creo que ya se les había dicho desde la alta, como esto no es necesariamente cierto, porque literal puede ser cosas como decirte 9 de 10 odontólogos prefieren Colgate y es porque yo hice mi encuesta como a mí me conviene. Creo que no necesariamente tiene que ver con cómo lo hago o cómo no lo hago. Yo lo digo porque mis mejores amigos lo compraron. Creo que no es algo tan difícil de hacer. Incluso bajo esa lógica de que necesitas a alguien con conocimiento consciente, sigue aplicando lo que
les explicaba Lino de cómo son los directivos, que en ese caso tienen conocimiento y no tienen incentivos porque serían los que son responsables y porque obvio saben que no les conviene entonces hacer números imaginarios altísimos que los van a forzar entonces a pagarse menos o hacer que trabajen más tiempo las personas, porque inevitablemente eso sí tiene como otro marco legal en el que sí podrían ser castigados. Creo que hay ser incentivos en este caso para que entonces incluso las personas, si sí saben o si solo son personas que conocen cómo hacer esta maquillada, vayan a hacerlo de una manera. No entendemos por qué necesariamente van a ser personas malas, malditas, que van a tener los incentivos de agarrarse. En este caso ya les habíamos dicho 50 veces que es ilegal, no entendemos por qué aplican este punto. Pero en Fake It or You Make It formó las grandes empresas y el punto y el objetivo de crear más empresas es precisamente para el comprador y cómo esto afecta a los principios del mercado. Creemos que sí, literal, justo como este objetivo, o sea, este modelo, esta Fake It or You Make It fue lo que formó Facebook y lo que formó Instagram, formó muchísimas empresas más grandes. Ya están formadas, estos libros se explican su extensión, como tienen menos incentivos de seguir sus números porque ya están súper establecidas, entonces hay muchas menos probabilidades. Pero precisamente como les funcionó a ellos, no entiendo entonces por qué no le podría funcionar a las pequeñas empresas que necesitan este funcionamiento. Ya les explicamos desde el principio, no le quedan a Gema cuando le dicen no les explicamos, les explica desde un principio de Lino de su extensión, les dice cómo precisamente que estas empresas obtengan este capital permite que se puedan hacer más grandes, permite que puedan seguir sustentando y permite que entonces vayamos en contra de principios que son mucho más importantes en el mercado y en el libre mercado, que son la competitividad y la diversidad y la no monopolización. Creemos que esto es mucho más importante que cosas como la libertad que tanto le preocupan a la baja de oposición, ¿no? Y nos dicen como nada nos asegura que vaya a ser exitoso, me tengo que arriesgar. Creo que esto inevitablemente pasa si la metan en riesgo en la baja de oposición, pues entonces lamentamos el mercado. Creemos que inevitablemente esto existe y las empresas lo saben, lo sabe todo el mundo. Creemos que precisamente justo como todos sabemos que existe este riesgo y no queremos que nos metan a la cárcel y hay alguien que tiene que hacerse responsable, hay muy pocos incentivos de que entonces maquillamos números a niveles de hacer una estafa maestra, y si vas a hacer un nivel de una estafa probablemente ya no estamos defendiendo esto y vas a acabar en la cárcel si es que te cachan. Ese es otro tema muy aparte, ¿no? Y creemos que su punto de a quién le cortan las cabezas, vas a acabar cortándole inevitablemente a las empresas pequeñas. Ya les explicó Lino cómo a través de su punto de la burocracia, inevitablemente los que acaban sufriendo más a través de esta medida son las empresas pequeñas, porque uno, no solo es como decir mi alta que ya tienen los abogados más cabrones en Facebook, en Instagram, en todos estos lugares, sino que probablemente tienen menos incentivos para hacer este tipo de fraudes, precisamente porque ya tienen números como súper establecidos. Entonces, que si me fuerzan a darle mis estados de cuenta, probablemente tenga menos incentivos para hacer cosas negativas, pero precisamente como esto acaba dañando muchísimo más a las pequeñas empresas y esto acaba dañando la diversificación y así acaba permitiendo como más monopolización, ¿no? Ahora, rápido con la alta de gobierno. La alta de gobierno nos dice como que son un ejemplo para las empresas pequeñas. Creemos que sí, no entendemos por qué necesariamente es esto negativo, más allá de su explicación de cómo vamos a crear estafas masivas, que ya les explicamos cómo este no es el punto, pero creemos que precisamente ayuda a que estas empresas pequeñas puedan crecer, aún teniendo fiscalización y funcionalidad dentro de las empresas, porque sabemos cómo funcionan, porque estos números son para afuera, no necesariamente para adentro. Entonces los directivos siguen sabiendo cómo funciona y no tienen incentivos de joderse ellos mismos su funcionalidad o de joder a ellos mismos cómo funciona su empresa. No entendemos por qué sería negativo si podemos tener la posibilidad de que sigan creciendo. Y su siguiente punto, como de los pequeños detalles, como no debería ser la vara moral y como no hay restricciones en un piso parejo, creo que ya hay, como ya no hay un piso parejo y esto permite de mejor manera que se logre este piso, ¿no? Como preferimos que se puedan hacer esto, sobre todo para las empresas pequeñas y las empresas que no están, por ejemplo, en Silicon Valley o así, porque esto permite que puedan seguir creciendo y que puedan seguir teniendo inversión, lo cual permite que puedan tener más producción y que puedan seguir vendiendo cosas y que no me muera de hambre o muchas otras cosas. Y creemos que más allá de eso ya hay otras medidas que fiscalizan cosas dentro de las empresas, como leyes laborales y muchas otras cosas, ¿no? Creemos que bajo esta lógica se entiende por qué baja de oposición le gana a todos los gobiernos. Ahora, diferenciación rápida con nuestra alta. Creo que nuestra alta trae cosas muy interesantes y muy buenas, ¿no? Pero creo que es hasta Lino cuando se entiende cómo funciona precisamente esta rendición de cuentas, cuando les dice probablemente sí, no sepan todos los inversionistas, pero sí hay una persona que tiene que que tiene que rendir cuentas, hay una persona que tiene que tener el control y tiene que saber qué es lo que se está maquillando, y precisamente esto ayuda a que la funcionalidad de la empresa siga siendo correcta, ¿no? Y ayuda a que entonces no empecemos a abusar a nuestros empleados, porque eso ya es un crimen, porque entonces no tenemos incentivos para hacer esto, ¿no? Creo que con Lino precisamente se entiende muchísimo más a fondo cómo funciona como esta noción de cómo se mantiene el changarro, como le decía él, ¿no? Que los números van hacia afuera, la gente de las empresas sigue sabiendo qué está pasando, pero también como hay muchísimo más, como el hecho de que haya más burocracia acaba perjudicando muchísimo más a las empresas pequeñas. Por esto y más, felices de oponer. Qué emoción. Con esto vamos por finalizado este debate. Entonces gracias a todos